Hola, mis queridos amigos. Otra vez estamos en un nuevo programa de destellos con otro tema que quizás le interese. Espero que sí. El tema de hoy es, bueno, nos ponemos a pensar em, que somos seres espirituales, pero ¿existe quizás alguna dualidad entre ser un espíritu y luego nos hablan de un espíritu ya trascendido? Pero la verdad es que en el libro de Urantia se menciona más que todo una creación de alma. Y para eso vamos a necesitar crear un yo ya superior, espiritualizado. No el yo que comúnmente llamamos como el ego. El ego que se centra solo en nuestros intereses, sino ese yo que se hace parte de ese ser grandísimo que es Dios y se cumple el que estemos viviendo dentro de Dios y que al mismo tiempo tengamos a Dios adentro. Es un poco complejo entender esto, pero esa es la realidad. Vivimos en Dios, pero también Dios vive en nosotros. Y hablando sobre que realmente hay que ser y no solo hacer, me gustaría que entráramos en ese tema y que habláramos de estos conceptos. Vamos a ver entonces que vamos a hablar de la liberación, de el ser liberados para poder ser. ¿Y de qué vamos a ser liberados? Bueno, vean el programa, participen y van a aclarar algunas dudas. Y tal vez me ayuden a aclarar algunas dudas que yo tenga. Si se atreven a compartir como les he pedido. Bueno, el tema en sí es liberado para ser. Es una profunda revelación. Y sobre esto vamos a tratar hoy. Y los temas que vamos a tocar son ampliando el concepto de ser para una criatura mortal, porque recuerden que Dios es un ser, pero es un ser único. Y nosotros somos seres o vamos a llegar a desarrollar ese ser que va a tener una semejanza con Dios. También vamos a hablar de lo que es en sí la liberación para lograr llegar a ser. La forma de cómo logras ser. Parece un trabalenguas, ¿no? Una repetición de palabras, pero vamos a ir explicando poco a poco. Las respuestas y la gratificación. Y como último punto vamos a hablar del encuentro. Entonces, ese es prácticamente lo que vamos a tratar hoy. Y para eso, también, pues les recuerdo que si ustedes lo desean, si les gusta, pueden suscribirse a el canal. También, no solo se pueden suscribir, nos pueden dar likes, porque los likes pues ayudan a promover el programa y que a otras personas les llegue también. No es algo que sea tan difícil, pero además de eso, ustedes pueden comentar en el chat perfectamente y aclaremos dudas o compartamos conocimientos, entre comillas, los míos son muy poquitos, pero ustedes me pueden ayudar a crecer en, en ese tesoro, en conocimiento que luego yo voy a filtrar para hacer la experiencia y vivirlo en mi realidad. Además de eso, otra cosita que pueden hacer es compartir estos videos para que lo mismo, que le llegue a otras personas y que cada quien pueda sacar un poco de provecho sobre lo que se está hablando. Eso es lo que les estoy pidiendo, si lo pueden hacer de muy buena voluntad. Se les va a agradecer. Bueno,
Y ya entonces, hablando de este pequeño comercial, vamos a empezar a desglosar estos temas. Vamos a empezar con el primero, pero vamos a aclarar qué es en realidad el ser, porque, digamos, yo soy, tú eres, él es. Bueno, somos seres, pero eso lo estamos refiriendo a la parte física, a la parte que vemos. Y según la definición que nosotros, o sea, la interpretación que nosotros vamos a trabajar hoy, se dice que la palabra ser se refiere a la naturaleza espiritual y al destino eterno de cada persona. Como ven, es algo que traspasa las cosas materiales, ya tiene una trascendencia, es algo más allá de lo que captan simplemente los sentidos. Es una riqueza interior que tenemos dentro y que tenemos que desarrollar. No tenemos que ir a pedir prestado, no tenemos que comprar nada. Ahí está todo el material. Ya en lo que nacemos, ya venimos con el equipo adecuado. Y ahí está todo lo que necesitamos para desarrollar ese ser. En el contexto del libro de Urantia, que es el que tomamos referencia siempre, ser se refiere al aspecto espiritual y eterno del individuo, la parte de nosotros que trasciende el mundo material y tiene una conexión directa con Dios, que es la fuente creadora de donde emana toda vida. En el destino personal, desde una perspectiva espiritual y cósmica, según el libro, cada criatura volitiva es considerada un hijo de Dios, con un potencial espiritual infinito y un destino eterno. En esto de hijos de Dios, pues recuerden que tenemos que tener la capacidad de reconocer eso, de que somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios. O sea, Dios es nuestro Padre. Y tenemos aquí la referencia del Hijo encarnado, que es Jesús de Nazaret. O sea, Miguel de Nevadón encarnado como Jesús de Nazaret. Eso es algo que ya tenemos muy claro. Entonces, el destino del Hijo de Dios, que es la persona que nace de la fe porque conoce a Dios y confía en Él, entonces tiene un potencial espiritual infinito y un destino eterno. En la cita nos dice el libro de Urantia en el prólogo, o sea, la parte 0, en la sección 3 y el párrafo 19. La personalidad potencial de un ser moral evolucionado o de cualquier otro ser moral está centrada en la personalidad del Padre Universal. Miren qué interesante esta cita. Entonces, aquí se refiere o implica que la fuente última de la individualidad y la personalidad de todos los seres conscientes proviene de Dios, que es el Padre Universal. La personalidad espiritual de cada ser tiene su raíz en la divinidad y la búsqueda del crecimiento espiritual y moral implica un acercamiento a la naturaleza y el carácter del Padre Universal como parte esencial de la evolución espiritual del individuo. La naturaleza del Padre Universal es espiritual y su espíritu está manifestado en las criaturas inteligentes y volitivas a través de esa chispa divina que guía a sus hijos en el camino de la evolución espiritual y moral. Esas son partes del ser volitivo, ¿no? El espiritual y el moral. En la otra cita del libro de Urantia, en el documento 1, en la sección 3, párrafo 1, nos dice, Dios es espíritu, ahí lo confirmamos, es una presencia espiritual universal. El Padre Universal es una realidad espiritual infinita y es el soberano eterno, el inmortal, el invisible y el único Dios verdadero.
Eso está validando esas creencias que tenemos de un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, como se dice. Hay un solo Dios y no hay nadie sobre ese Dios. El carácter. El carácter de Dios es personal, perdón, paternal y es compasivo. Así es su carácter. Él es un padre y él es muy amoroso. También eso está validado en el documento 4, sección 3, párrafo 5. El Padre Universal nunca hace nada que cause posteriormente dolor o arrepentimiento. Miren con qué mano suave nos trata. Él dice que nunca hace nada que dé dolor o arrepentimiento. Y decimos, bueno, ¿y entonces de dónde sale el dolor que yo siento? Bueno, puede ser de las creencias, puede ser de las presiones, puede ser de los deseos. Bueno, muchas cosas pueden influir en que tú sientas un dolor, pero no es que el Padre te lo esté provocando. Nunca, nunca, porque Él es un Padre de un carácter paternal y compasivo. También vemos que en el documento 4, sección 3, párrafo 6, la bondad infinita del Padre está fuera de la comprensión de la mente infinita del tiempo. Imagínense, si está fuera de la mente infinita, ¿cómo no va a estar fuera de esta mente pequeñita que está limitada por este cuerpecito? ¿Mm? Es que no podemos comprender la grandeza de Dios, mucho menos sus motivos para amarnos tanto y para ser tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Ese es su carácter. Por eso lo conocemos, porque es un Padre amante, amante de su creación, amante de sus criaturas, que las hizo con amor, no las hizo solo por jugar, no, es un plan perfecto que tiene y que nos ha incluido. El documento 4, sección 3, párrafo 7, dice, el carácter de Dios es infinitamente superhumano. ¿Ven? No puede un humano entender eso, porque está sobre lo humano, arriba. Por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse, como lo hace en los hijos divinos, antes de que pueda ser comprendido siquiera por la fe en la mente finita del hombre. Entonces miren cómo es Dios. Digo, bueno, estos seres que he creado, les, no les cabe algo tan grande. Ellos tienen que ir como semillitas creciendo, 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 floreciendo. Pero para animarlos, para ver cómo, para que ellos vean cómo los amo y para que me conozcan, entonces Él envía al Hijo Creador. Y ese Hijo Creador se encarna a nosotros en Urantia, se nos encarnó como Jesús de Nazaret. Y ese ya en un cuerpo mortal como el nuestro, nos muestra toda esa maravillosa bondad, todo ese maravilloso amor que el Padre nos tiene y que precisamente Jesús vino a revelar. El amor misericordioso del Padre. Y también los planes, claro, cómo Él quiere que hagamos su voluntad y lleguemos hasta Él. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la liberación. ¿Qué es eso que implica y cómo está validado, cómo está fundamentado? Todos los humanos anhelamos ser libres, o sea, deseamos vivir realmente el libre albedrío que poseemos y que en forma consciente o inconsciente hemos condicionado o hemos puesto subordinado a algo o tal vez a alguien. Y entonces ese libre albedrío está como pajarito preso en una jaula. Entonces hay que liberarlo y eso nos da la liberación que necesitamos para llegar a ser con mayúsculas. Piensa por un momento, ¿cuáles son esos condicionamientos que tú has permitido
o que son inevitables. Pueden ser materiales, pueden ser emocionales, pero la verdad es que todos tenemos esos condicionamientos. ¿Por qué? Porque nos ha presionado la- el ambiente donde hemos nacido por las creencias que nos han inculcado, los miedos que se han desarrollado en nosotros. Muchas veces esa libertad está coaccionada, cortada en prisión, porque por miedo a lo que puede pasar si la dejamos brotar, por si la dejamos florecer. Y esos miedos son unas ataduras muy grandes. Son consecuencia de todas esas creencias, todas esas em, tradiciones y miedos a Dios, al castigo de Dios, si hacemos algo malo. Entonces tenemos que hacer como una reingeniería y dejar de creer en ciertas cosas. Llevar a anular todas esas reacciones o esos pensamientos que ayudan a que nuestro libre albedrío esté siempre subordinado a, a algo más. Entonces, piensa, hay algunas cosas que son grandes, hay algunas cosas pequeñitas, tal vez una rutina diaria, algo, podría ser el trabajo, por ejemplo, que no lo haces bien y que estás haciéndolo porque, bueno, necesitas el ingreso. Y no te pones a pensar que tu potencialidad, tus dones, tus habilidades pueden estar funcionando mejor en otro lugar y que te pueden dar felicidad, alegría, en vez de sentir esos miedos que, que nos atacan cuando estamos descuidados. Por eso, la conciencia del momento de aquí y ahora es muy importante. Enfoquémonos en el núcleo espiritual que posees y que es de donde emana la verdadera liberación. Analicemos y reflexionemos un poco más profundamente, por ejemplo, en esta cita que nos da el libro de Urantia. Nos dice, fíjense bien, en el documento 5, sección 4, párrafo 5, la religión budista promete salvación del sufrimiento, paz sin fin. Ahí estás meditando, así como lo hizo Buda. La religión judía promete salvación de las dificultades, prosperidad basada en la rectitud. Si tú actúas bien, eres recompensado. ¿M? Si estás sufriendo un mal, es porque hay algo que no has hecho bien. Pero que si tú haces todo bien, puedes obtener todo lo que quieres, dice ahí. O sea, una prosperidad basada en la rectitud. La religión griega prometió la salvación de la falta de armonía, fealdad, mediante la realización de la belleza. Recuerden que los griegos, para ellos la belleza era ser perfecto. O sea, ellos deseaban o al revés, que esa belleza fuera perfecta. Y por eso llegaron incluso a utilizar o a practicar la eutanasia cuando los niños no nacían eh, como se esperaba, con la perfección del ser humano y bello que ellos querían crear. Entonces, el cristianismo promete salvación del pecado y santidad. Eso es lo que te promete la salvación de el cristianismo. El, eso es, salvación del pecado y también la santidad. Miren cuántos santos nos lleva la, en las religiones cristianas, o la católica más que todo, bueno, cada vez hay más santos. Están santificando las, las cosas que hace cada quien en su momento. Y entonces tenemos también esas tendencias y esas esperanzas, ¿no? Llegar a ser santos. El maometismo ofrece liberación
de las rigurosas normas morales que te meten el judaísmo y el cristianismo. Ellos piensan, los maometanos ofrecen esa liberación de las rigurosas normas morales en que caímos o que cayeron nuestros antepasados con el judaísmo y con el cristianismo. Pero miren aquí lo interesante que viene en esta cita y que por eso más bien hasta lo he separado. Dice, la religión de Jesús es salvación del yo, liberación de los males del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. Aquí nos está hablando Jesús del yo, pero no está hablando del ego. Está hablando de esa parte superior espiritual que nos ayuda a identificarnos ya cuando tenemos esa alma inmortal que va a lograr la sobrevivencia. Porque dice que va a ser liberado del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. Recuerden que el plan del Padre ahora es un plan que se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Pero aquí nos van a liberar de, al llegar al paraíso, no va a haber el tiempo y vamos a disfrutar de la eternidad. Entonces analicemos y reflexionemos sobre esta parte tan importante que es la religión de Jesús, que es la salvación del yo, que se logra por la liberación, la liberación del aislamiento, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Bien, continuemos. Como sabemos, la religión de Jesús se refiere a las enseñanzas y valores espirituales promovidos por Jesús de Nazaret durante su vida en la tierra. Estas enseñanzas giran en torno al amor divino, la compasión, la fraternidad y la conexión íntima con Dios como Padre universal. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, a tener esa conexión con ese Padre universal, conociéndolo y viendo cómo actúa y las cualidades que tiene. En este contexto, la salvación del yo alude a la transformación espiritual y moral que permite a la persona liberarse de la autoafirmación egoísta y alcanzar una comprensión más profunda de su identidad espiritual. Te va quitando este cascaroncito físico donde todo es yo, pero el yo del ego yo, para mí, y nos olvidamos de los demás, nos olvidamos del precio que llegamos a pagar por satisfacer un deseo. Por ejemplo, un vicio. Un vicio nos amarra y de repente nos destruye. Ese es el precio que pagamos por darle gusto al ego. ¿Ah? Querer disfrutar de todo. No, hay que saber escoger. Hay que saber qué es lo que tiene valor, qué te alimenta realmente para que tú puedas desarrollar el ser. Y ese ser al que me menciono es con mayúscula, ¿m? Porque estoy haciendo ya la diferencia. Entonces se destaca que la esencia de la religión de Jesús radica en la transformación del ego e individual, no precisamente en la erradicación del ego, porque es parte de nuestra identidad experiencial. Y también el ego a veces nos ayuda a la supervivencia, porque no, o sea, el egoísmo en realidad ya es como algo que se ha desbordado. Pero, sin embargo, un poquito de egoísmo no es malo en el sentido de que te ayuda a cuidarte. Te ayuda a cuidar tu salud y todo, pero siempre hay que tener en cuenta que todo el bien que tú puedes lograr implica que no cause daño a los demás o que no cause daño a ti mismo. Ahí hay cierto límite. Ahí se forma un límite que debemos tener esa claridad mental para poder verlos y para poder decir hasta aquí me conviene y empezar a florecer, a florecer como ser. Bueno,
Lo voy a aburrir con esta palabra, pero es que el tema se refiere a ser. Entonces, esta transformación del ego individual eh, implica que la enseñanza central de Jesús apunta a liberar a las criaturas humanas de la presión de ese egoísmo, de la autoafirmación, de ser el yo o el para mí, para decir mejor un poquito de diferencia. Em, entonces, para liberarse de la presión de ese egoísmo y de la autoafirmación, alentándolas a trascender esas preocupaciones personales, esos deseos insanos y buscar una conexión más profunda con Dios y con los semejantes. Entonces, el aislamiento de la criatura en el tiempo que menciona la cita, se refiere a esa sensación de separación, de desconexión que puede experimentar el individuo en la vida cotidiana al pensar en un Dios exterior, que solamente se involucra cuando se le llama, se le pide con desesperación, que responde a veces tardíamente, según nosotros, y esperamos que Él responda rápidamente, así, al instante. Entonces, que queremos que Dios haga a un lado el tiempo en el cual se desarrolla nuestra existencia. Prácticamente queremos milagros a cada momento, milagros chiquitos, milagros grandes, pero queremos milagros. Entonces, la religión de Jesús busca superar ese aislamiento a través de la comunión con Dios, con la conexión hacia los demás, salirnos de ese egoísmo, de ese cascarón donde nos hemos metido. Jesús enseñó que esta separación es temporal y se puede superar al abrazar el amor de Dios, al comprender que todos somos parte de una hermandad espiritual universal, que mi avance es tu avance, que tu retroceso es mi retroceso. Tiene que haber una cooperación, tiene que ser un bien común para que nosotros podamos abrazar el amor de Dios tal como realmente es. El aislamiento que enfrenta la criatura se relaciona con la tendencia natural de centrarse en uno mismo y en las necesidades materiales o temporales, lo que puede llevar a una desconexión espiritual y emocional con Dios, con los demás y con el sentido más amplio de tu existencia. Mira qué peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso. Por eso es necesario ese crecimiento, esa comprensión, esa experiencia de lograr ser. La religión de Jesús ofrece la salvación al dirigir la atención hacia valores de amor, compasión, servicio desinteresado, lo que contribuye a romper ese aislamiento y a establecer una conexión significativa con la realidad espiritual y eterna. De esta manera, la religión de Jesús ofrece una oportunidad para trascender las limitaciones del ego y experimentar una transformación espiritual que conduce a la mayor unidad con Dios, con toda esa maravillosa creación que Dios nos pone a disposición. Así, ese gran tesoro que Dios ha creado y que nos ha hecho partícipes, lo podemos experimentar, saborear. Podemos darle color, temperatura, porque es vida. Todo eso es vida y no debemos perderla. Esto nos lleva entonces a la parte que sigue siempre en la cita y que se refiere a el aislamiento de la criatura en la eternidad. Se refiere esto a la preocupación por el destino eterno, la incertidumbre sobre la vida después de la muerte. Eso también nos produce un aislamiento, porque ¿qué va a pasar después? ¿Hay vida eterna? ¿O me muero, hago polvo y ahí nomás quedé? Ya no hay más. Son corrientes que existen, son corrientes que realmente em, arrastran, arrastran y confunden. Por eso hay que discernir, hay que estar eh,
a la vanguardia, hay que estar con la atención plena en lo que estás viviendo y sintiendo para que tú mismo vayas validando conceptos, que no se te los metan así como llenando una alcancía. No, aunque las alcancías se llenan lentamente, pero se llenan. Entonces, no te llenes de conocimientos que te llegan a confundir. Para eso tenemos eh, que podemos hacer discernimiento. Tenemos sabiduría dentro de esa personalidad que Dios puso en nosotros. La religión de Jesús ofrece consuelo. Enseña que la conexión con Dios es eterna y aunque la vida espiritual continúa en la eternidad, permitiendo a las criaturas trascender las limitaciones temporales, encontrar un sentido de seguridad y pertenencia en todo el contexto cósmico. La totalidad necesita, subraya entonces, que la religión de Jesús busca liberar a las criaturas de la sensación de aislamiento en el tiempo y en la eternidad, a través de una relación personal con Dios y una comprensión más profunda de su identidad espiritual y su conexión con toda la creación. Entonces, si ven, al ponernos a reflexionar esta cita, que me llamó muchísimo la atención, se encuentra todo este contenido que tú puedes entender perfectamente y que te está ayudando a formar el ser. Entiendes el aislamiento en que estamos y tratas entonces de acortar eso, de que no estemos o que no estés aislado. El libro de Orantes nos dice, documento 149, en sección 2, párrafo 6. Jesús era buscado. Lo buscaban más las víctimas de la esclavitud moral y el vejamen mental, e invariablemente les enseñaba el camino de la liberación. Es bonito ver o leer esa vida de Jesús y tomar sabiduría, enseñanza y hacer la vida así como Él vivía, porque entonces estamos realmente viviendo, estamos siendo. No solo estamos existiendo, estamos siendo, estamos llenos de todos esos valores, estamos llenos de toda esa experiencia que ayuda a formar el alma. Por eso es tan importante la enseñanza de Jesús. Y es lo que Él quería que conociéramos. No su vida, su sufrimiento, y que logró resucitar, venció la muerte. Esa es una gran enseñanza. Pero el objetivo de Él era eso, liberar a los cautivos, como se dice. No hay que perder de vista esto. Eso es muy, muy significativo. Dice que invariablemente les enseñaba el camino de la liberación. Ahí está. Por eso Jesús es el camino. Él mismo lo dijo, el camino, la verdad, la vida. En esta otra cita, documento 162, eh, sección 2, párrafo 7, dice, el Padre os ama y por lo tanto desea vuestra liberación de las cadenas del prejuicio y de las tinieblas de la tradición. Proclama un nuevo camino viviente, la liberación del mal y la rotura de las cadenas del pecado. Por eso nos ama, por eso nos ayuda a lograr esta liberación de la que estamos hablando. Liberados para ser. Documento 175, sección 1, párrafo 8. Ahora pues, llamo a testimonio a estos, mis discípulos y creyentes, en el Evangelio del Reino, así como también a los mensajeros invisibles a su lado, que a su vez, que una vez más he ofrecido a Israel y a sus dirigentes liberación y salvación. Imagínense, aquí Jesús ya está dándonos otra pauta.
Nos dice, puedes lograr la liberación. Aquí está el camino, pero no estás solo. Hay personales, perdón, seres invisibles que te están ayudando. Tú ya sabes cuáles son. El más cercano es el ángel de la guarda. O sea, ese ángel que viene a ayudarte en tu evolución. Está unido a tu parte espiritual. Está ayudándote. Porque la parte espiritual, como es algo que no vemos, pues decimos, estoy caminando a ciegas. No, tiene guías. Tienes la guía de el amor del Padre en su chispa divina, que te habla, aunque claro, qué tanto nos cuesta entender, a veces a porrazos, como dicen. Pero también están las ayudas celestiales, esos seres invisibles que menciona esta cita, que dice mensajeros invisibles. ¿Quiénes son los mensajeros? Son los que nosotros decimos ángeles, porque la palabra ángel significa eso, mensajero, y están a tu lado. Dice ahora el documento 184, sección 4, párrafo 16. En las realidades fraternas del reino del cielo, los hijos de Dios, por fe, encuentran su liberación final del aislamiento del yo, tanto en el plano personal como en el plano planetario. Miren, no solamente es aquí en Urantia, es en el plano planetario, o sea, en toda esa creación de la cual somos parte. Y cuando aquí habla del yo, está hablando del ego realmente. Pero, bueno, hay que hacer esa diferencia porque entre tanto yo con minúscula y yo con mayúscula, pues, nos llegamos a confundir. Pero hay que tener bien claro que hay una diferencia. Ese yo chiquito es el ego. El yo grandote es ya la realización del ser. Y que estás logrando tú con esas experiencias, ese discernimiento, esas elecciones que estás haciendo cada día, aún en las cosas más pequeñas. Bueno, ¿cómo logras ser? Ese es el punto de el tema de este día. ¿Cómo logras ser? Bueno, lograr ser en el sentido de realización espiritual es un viaje personal y profundo que implica un compromiso con el crecimiento interior, con el desarrollo espiritual. Fíjese bien, un compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometemos cuando algo nos interesa, cuando algo sabemos que algo vale. Entonces nos comprometemos. Implica un compromiso para ese crecimiento interior que nos da ese desarrollo espiritual. Comienza perdón. Comienza por explorar, entender quién eres en un nivel profundo. Reflexiona sobre tus valores, creencias, aspiraciones. Pregúntate, ¿qué te motiva? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Todas esas respuestas te vienen dadas interiormente. Es una voz, entre comillas, interior, que te va aclarando todo eso. Si te tomas el compromiso, el tiempo, la dedicación para ir descubriendo esa voz, que es la chispa divina que tú tienes. Simplemente el compromiso implica también tiempo, tiempo para dedicarle. La atención y la observación de ti mismo te ayudan a estar presente en el momento y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgar. Esto te permite desarrollar una mayor conciencia de ti y de el entorno, porque no estás ahí solito flotando en el espacio. Tienes un entorno y ese entorno te nutre a través de
experiencias, porque es con el entorno que tú interactúas y haces, em, realizas las acciones y las experiencias. También trabaja en liberarte de la identificación con tus deseos y aversiones. Practica el desapego emocional y material, reconociendo que tus posesiones y circunstancias no definen tu esencia. ¿Qué tan rico eres o qué tan pobre eres? ¿Qué tan sano estás o qué tan enfermo? No definen quién eres. Tú eres algo más que ese cuerpo y las necesidades y los deseos. Entonces, en el cuerpo o en este medio y en la mente que no ha desarrollado estos valores, están muy fuertes esos deseos y las aversiones, porque incluso llegamos a tener aversión hasta de personas. Eso hay que liberarse de eso. Entonces, libérate de la identificación con tus deseos, con las aversiones. Propicia experiencias en las que mejores en cualidades espirituales, como la compasión, la gratitud, el perdón, la humildad. Son tantas cualidades que hay que desarrollar. Es una gama entera donde tú puedes escoger por cuál empezar o desarrollarlas todas un poquito cada día. Esas cualidades espirituales. Estudia y contempla las enseñanzas de diversas tradiciones espirituales, así como de larguito. No es que te tienes que involucrar y vivir y todo eso, no. Mira, conoce y encuentra las ideas y prácticas que resuenan contigo y que te ayudan a expandir esa comprensión espiritual que te va llegando a te va llevando a ese conocimiento de tu propio ser. Establece una práctica regular de meditación, reflexión, oración para conectarte con lo divino y cultivar esa relación más profunda con tu ser interior, con esa chispa divina que está ansiosa de hablarte o que te habla y que lo dejamos hablando solo, no lo escuchamos. En el tiempo, en la meditación, en centrarnos, logramos sentir esa voz. Sentir, no oír, lo claro. Enfrenta y supera tus propios desafíos y obstáculos internos. Esos momentos de dificultad pueden ser oportunidades para crecer y transformarte a nivel espiritual. Y de esto hemos hablado ya mucho en otros programas anteriores. Lleva tus prácticas espirituales a tu vida diaria. No te quedes ahí solo meditando como levitando. No, tienes que hacerlo acción. Tienes que llevarla a las prácticas, a la vida diaria. Encuentra forma de ser consciente, compasivo y centrado, incluso en las situaciones cotidianas. Porque, por ejemplo, una de de las situaciones que nos sacan de nosotros, que nos hacen perder ese aquí y ahora, es, por ejemplo, la ira. La ira te lleva a explotar, a hacer cosas sin pensar. Y después, cuando vienes a recapitular, cuando vienes a reflexionar, te das cuenta de los errores y los lamentas. Pero de los errores también se saca sabiduría. Hay que aprovechar todo. Hay que aprovechar todo lo que vivimos. No solo vamos a aprovechar las cosas lindas. Hay todo una variedad en esas experiencias de vida. La realización espiritual es un proceso gradual, continuo. Mantén la paciencia, el compromiso a lo largo del tiempo y recuerda que cada paso cuenta en tu camino hacia el ser. No hay un paso que no tenga valor. Todos los pasos, si los ves con discernimiento, le sacas sabiduría, le sacas corrección, por decir así. Te equivocaste, cometiste un error, puedes enmendarlo. Aquí todo tiene remedio menos la muerte, porque es necesaria para trascender a esos otros mundos que nos toca vivir. Entonces, las respuestas y gratificaciones que tú encuentras cuando estás desarrollando ese poder de ser con mayúscula.
Reconocer que estás siendo liberado y que estás avanzando hacia ese estado de ser o realización espiritual puede involucrar tantos efectos visibles como no visibles en diferentes aspectos de tu vida. Entonces veamos los aspectos, por ejemplo, los visibles. Dice, una sensación profunda de paz, tranquilidad en tu mente y corazón. Y las mantienes, no las pierdes. No llegas a esos momentos de explotar y luego arrepentirte. Sí, al principio sí, pero a medida que tú vas siendo em, constante en esta práctica, vas aminorando los efectos que se producen hasta que un día, quizás lejano o no, podamos llegar a sentir esa paz y tranquilidad en mente, corazón y que se va a mantener a pesar de. Te vuelves más comprensivo y empático hacia los demás, demostrando un mayor nivel de comprensión y preocupación genuina por el bienestar de los demás. ¿M? Notas que te preocupas menos por satisfacer tus deseos personales y más para contribuir al bienestar de los demás y del mundo en general. Aprendes a aceptar a las personas y a las situaciones tal como son, sin juzgar, sin resistir, lo que te permite fluir con la vida de una manera más armoniosa. No vas a cambiar a nadie. Cada quien tiene que cambiar por propias decisiones, por propia voluntad y decisiones. Entonces, tienes que aceptar a los demás como son. Y si ves que no te traen nada bueno, pues te alejas. Pero nunca lo vas a cambiar. Jamás. Por ejemplo, es un error que se comete mucho en los matrimonios. Dicen, ay, sí, una vez casados, lo voy a cambiar, lo voy a enderezar. Qué error más grande, ¿no? Y vas a vivir con ese error toda la vida. Pero bueno, encuentra el lado bueno, el lado donde está el amor y vívelo. Entonces, aceptar a las personas y a las situaciones tal como son, es otra de las recompensas que logras. Experimentas una mayor sensación de conexión con todo lo que te rodea, sintiéndote parte de un todo más grande. Ya empiezas a notar que el reino mineral, que el reino vegetal, que el reino animal, que el reino humano y lo no humano, empiezas a integrarte en todo eso. Empiezas a agradecer a la madre tierra, como se le llama, que te da alimentos. ¿M? Empiezas a, bueno, agradecer todo. Esa sensación de conexión no puede llevarte a otra cosa más que al agradecimiento. Agradecer, agradecer, agradecer. Ahora, los efectos que no son visibles. Miremos, tu manera de ver y entender la vida se expande. Hablamos antes de esa conexión, ¿no? Con tu entorno. Entonces se expande esa manera de ver la vida, permitiéndote ver más allá de la superficie y apreciar la belleza y la profundidad de todas las cosas. ¿Esto qué te produce? Produce paz, reconocimiento de belleza. ¿M? Es, es, es gratificante disfrutar de la belleza, de la paz. Y eso es cuando estás logrando llegar al estado de ser. Te vuelves más consciente de tus pensamientos y emociones y patrones de comportamiento, lo que te brinda la oportunidad de realizar cambios positivos. Hacia adelante. No es siempre adelante, ni un paso atrás. Así es. Te vuelves más consciente de esos pensamientos y dices, ¿por qué estoy enfrascado en pensar en algo que me hicieron y que me produce dolor? Esto no me lleva a nada. No, en vez de eso, recuerda, si estás triste, pues soy dueño de mis pensamientos.
y cámbialos. Recuerda un momento alegre, cuando tus hijos estaban niños, cuando tú te reías con ellos. Hay tantos recuerdos lindos que tú tienes y que van quedando en un baúl y que a veces tiene una llave y tú pierdes la llave. No, ahí tienes todo, todas esas, perdón, todas esas herramientas para salir adelante, siempre adelante. Y eso te lleva a los cambios positivos. Empiezas a experimentar una mayor distancia emocional con las circunstancias y eventos, permitiéndote mantener la calma y la estabilidad interna. ¿Y a qué me refiero con eso de una distancia emocional? Pues, por ejemplo, la ira, como dijimos antes, es un sentimiento, una emoción violenta, pero tú sabes que tú no eres la ira. Ahí está. Y la puedes hacer a un lado, porque no eres tú. Es una emoción que puedes hacer a un lado. ¿Cómo? Cambiando tu pensamiento, expandiéndote en esa mente que te ha sido dada. Tus valores y prioridades pueden cambiar, orientándose más hacia lo espiritual y trascendental en lugar de lo material. ¿Mm? Puede ser que hoy estés deseando una casa, una mansión, un carro de lujo, unas vacaciones y todo eso. De repente empiezas a sentir que son cosas que alegran que te alegran y te hacen más amena la vida, pero no son las indispensables. Hay cosas más importantes, como Jesús decía. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y Jesús no miente. Jesús lo vivió. Su principal objetivo era lo espiritual, esa conexión con el Padre que vivía a diario y constantemente. Entonces, puedes llegar a sentir ese cambio, orientándote más a lo que es espiritual, en vez de enfocarte en lo que es material. Te vuelves más capaz de vivir el presente, disfrutando plenamente de cada momento, sin preocuparte demasiado por el pasado o por el futuro. Estás en el presente, aquí es donde estás creando, aquí es donde estás logrando el estado del ser, aquí y ahora. Encuentras un sentido más profundo de propósito y dirección en tu vida, ya que tu conexión espiritual con esa chispa divina te guía hacia elecciones y acciones significativas y que son gratificantes. Y por lo tanto, como son gratificantes, tú sientes la necesidad de agradecer, de la gratitud, practicar la gratitud, de dar gracias por todo, por lo bueno y lo no tan bueno, porque lo no tan bueno es escuela. Te vuelves más cómodo con las incertidumbres y el cambio, confiando en que estás en un camino de crecimiento y desarrollo y se van diluyendo todos esos temores. Te vuelves cómodo con esa incertidumbre porque sabes que todo sucede para bien, aunque en el momento nos duela, suframos y no veamos el bien, pero es para bien, porque Dios no hace nada que cause dolor, ya lo vimos. Estas señales son solo ejemplos generales y podrían no ser aplicables a todos por igual, claro. La autorreflexión, paciencia, compromiso con el crecimiento personal son esenciales para reconocer y valorar tu propio proceso de liberación, evolución espiritual y llegar al estado de ser. Entonces, esto lo podemos definir como que es un encuentro. Todo este proceso de crecimiento espiritual y la realización podría considerarse como un pero profundo encuentro y conexión contigo mismo, donde exploras tu verdadera naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Igual que Dios.
eres espíritu, más que todo, eres un espíritu en evolución. Entonces exploras tu verdadera naturaleza, valores y aspiraciones, liberándote de las limitaciones y encontrando una mayor armonía y autenticidad en tu ser interior, logrando el estado del ser. A eso nos referimos. Viviendo tu auténtica realidad. Bueno, creo que ha habido bastante que pensar, bastante que reflexionar. A veces quedan muy saturados los programas de tanto que quiero yo compartir y decir, pero para eso están las grabaciones. Tú puedes recurrir a ellas con las grabaciones, porque, como siempre sabes, Destellos es el programa para ti, para un crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes, que lo transmitimos desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y su repetición en diferido por Radio Internacional Urantia es a las 3 de la mañana. Y ahora también a las 3 de la tarde, siempre hora central de México. Y facilitando eso para que todos puedan beneficiarse de estos temas que tratamos. Y aquí te dejamos el código QR para que enfoques tu teléfono y puedas ir a la página donde está la grabación de todos los programas. O si no, puedes buscarlo en tu computadora o en tu móvil en https://urantia.tv pleca destellos. Y claro, tenemos también la presencia en Urantia TV, como lo dijimos en un principio. También en Radio Urantia, como lo estamos diciendo ahora. Y en Destellos, bueno, entonces en Urantia TV, en la RIU, que es Radio Internacional Urantia, y aquí está el link, estamos en Destellos con Lucy en YouTube, estamos en Destellos con Lucy en Twitch y en Destellos con Lucy en Destellos con perdón, en Instagram con destellos-Lucy Fontecha Ferrari. Ahí tienes todo para que puedas tú retroalimentarte con todo esto que hemos hablado. Y por ahora es todo y te esperamos el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal con un nuevo tema muy interesante. Muchas gracias.